grabación. Perfectísimo. Pues prácticamente estamos ya en nuestra penúltima sesión. La verdad es que se me ha ido rapidísimo este curso. Y bueno, la intención, como ya lo comentábamos en un inicio, pues es sentar las bases, plantear un terreno en común para definir qué entendemos por ciencia, qué entendemos por conocimiento y cómo la epistemología tiene un papel fundamental cuando hablamos de conocimiento científico. Y cuando estamos cursando un posgrado, pues hablar de ciencia, conocimiento científico y epistemología se convierte en un asunto prioritario, pues es labor de quienes hacemos un posgrado producir conocimiento científico. Así que bueno, vamos a dar continuidad a los temas y vamos a ir recordando algunos puntos que me interesa hacer énfasis con el paso del curso y que también conviene hacer énfasis para ir marcando como la trayectoria y el vínculo en cada una de las sesiones. No se olviden que esta asignatura tiene como finalidad que podamos diferenciar estos principales paradigmas contrapuestos que justamente el día de hoy vamos a analizar. Y estos paradigmas contrapuestos se dan en las ciencias sociales porque ya quedamos que vamos a distinguir entre ciencias naturales y ciencias sociales. Quienes estamos de este bando, desde las ciencias sociales, pues tenemos algunas complejidades, porque también ya quedamos de acuerdo, ya identificamos cómo el paradigma, el modelo de las ciencias naturales, pues nos ha impuesto una forma de ver la ciencia, de ver la realidad, de ver el método científico y entonces de pronto esta imposición se convierte en un reto importante porque pareciese que solamente hay una forma de producir y validar el conocimiento científico y gracias a estos cursos pues nos damos cuenta que no es así, ¿ok? Entonces justo la intención es que podamos diferenciar, la intención de esta materia es que podamos diferenciar los principales paradigmas contrapuestos que se dan en las ciencias sociales, los niveles de integración que se dan actualmente, y esto lo vamos a lograr a través del análisis de los principales supuestos filosóficos implícitos o explícitos. La semana pasada también nos echamos un clavado en algunas contradicciones como qué es el materialismo, qué es el racionalismo, qué es el empirismo, qué es el idealismo, y estos se convierten en insumos o supuestos filosóficos que de manera implícita se incorporan en estos paradigmas. Ya les lancé un primer spoiler, paradigmas modelos para abordar, analizar y producir conocimiento científico. Y bueno, estos supuestos filosóficos también están en esas bases teóricas y metodológicas que también vamos a revisar el día de hoy. Y bueno, como todo esto plantea un desafío importante, pues en la producción del conocimiento científico desde la trinchera de las ciencias sociales. Es muy ambicioso nuestro objetivo, nuestra intención, pero me parece que hemos ido avanzando poco a poquito y desglosando cada uno de estos elementos y bueno, ya llegaremos al final de todo esto. Entonces, nuestra materia prácticamente tiene cuatro grandes temas. Ya nos pusimos de acuerdo también sobre qué entendemos por epistemología, qué entendemos por conocimiento, los tipos de conocimiento, acuérdense, conocimiento de sentido común o vulgar y conocimiento científico. También ya nos pusimos de acuerdo en cuáles son esos supuestos que le dan sustento a esos distintos paradigmas del campo de la filosofía y del conocimiento. Y justo el día de hoy vamos a profundizar en esta construcción epistémica de las ciencias sociales y cómo es que estos paradigmas se van configurando, cómo es que estos paradigmas van adquiriendo distintas posturas que nos van a ofrecer una caja de herramientas analíticas para que nuestra última sesión, que son ya entrarle de fondo a los paradigmas, teorías y metodologías, pues nos digan
podemos construir un objeto de estudio desde un posicionamiento epistémico que a su vez incluya un posicionamiento teórico y por tanto un posicionamiento teórico implica un posicionamiento metodológico. Pero esto lo vamos a ver en nuestra última sesión. Hoy nos vamos a centrar precisamente en introducir esas posturas, esas tradiciones que dan forma a esos futuros paradigmas con los cuales vamos a entrarle todavía en mayor profundidad. Les decía que, bueno, prácticamente ya estamos en nuestra penúltima sesión. Nos queda una más y bueno, vamos a ir aprovechando el tiempo para ir desmenuzando cada uno de los planteamientos. Si por ahí todavía hay alguien que todavía no ingresa a Classroom, si por ahí hubiera alguien que todavía no envía sus actividades, pues estas van siendo como las últimas llamadas para que nos pongamos al corriente con las dos actividades previas. Acuérdense que llevamos dos decálogos, un decálogo por cada sesión. Hoy no vamos a hacer decálogos, se los anticipo. Vamos a hacer el reporte de una lectura, pero lo que veamos a continuación es muy importante para ir alimentando eso que vamos a realizar con motivo de este encuentro. Entonces, si por ahí, insisto, hay quien todavía no entrega actividad, quien todavía no ingresa a Classroom, este es el momento. Y recuerden que si por ahí también hubo algunas complicaciones para subir actividad a Classroom, ahí está mi correo electrónico para que lo envíen de manera directa y no haya mayor inconveniente. Y bueno, vamos a hacer un recorrido express para platicar y para un poco desempolvar y recordar qué es lo que hemos estado revisando. Y bueno, pues invitamos nuevamente, como en las sesiones anteriores, a nuestro par de cavernicolitas para que nos recuerden un principio esencial. Bueno, no uno, al menos dos o tres principios esenciales. Principio número uno, que tenemos un apetito por conocer. Principio número dos, que este apetito por conocer es un apetito social, porque compartimos información, recibimos información, socializamos información. Hay algo que en el campo educativo se llaman condiciones de educabilidad y condiciones de educatividad. Y eso hace al ser humano, así como Cassirer, que ahorita lo vamos a recordar, también nos lo dijo. Condición de educabilidad significa que tengo la capacidad biológica, cognitiva y social de compartir conocimiento, de recibir, más bien de recibir conocimiento. Esa es la condición de educabilidad. Y de educatividad es de las capacidades biológicas, cognitivas de compartir conocimiento. Entonces yo, ser humano de las cavernas, tengo las capacidades de compartirte información y yo, ser humano de las cavernas, tengo las habilidades y capacidades de recibir información. Y gracias a estas condiciones, por ahí hay un texto muy bonito de Zygmunt Bauman que se llama, ya se me olvidó cómo se llama, Educación y Modernidad Líquida, me parece. Es que para Bauman todo es líquido. Tiene un texto muy bonito que se llama Amor Líquido, en donde plantea la fragilidad de los vínculos. Y entonces Bauman, en este otro texto que les digo que olvidé su nombre, que se llama, creo que sí, y la Modernidad Líquida, espérenme, ahorita mismo lo buscamos, plantea un principio bien interesante. Y este principio muy interesante justamente tiene que ver con esta condición de educabilidad. Modernidad, la estoy buscando aquí en el chat, espérenme. Modernidad líquida. Es un libro así delgadísimo, delgadísimo que se lo leen. Ah, ya, los retos, sí, justo es un libro rojito. Los retos de la educación en la modernidad líquida. Y es un textito, no lo tengo aquí a la mano, pero es un textito así delgadísimo, lo leen así en un 2x3. Y entonces Bauman en este texto dice que el ser humano logra, nuestro humano de las cavernas, logra trascender
en el espacio y en el tiempo a partir de dos principios, el de la agricultura y el de la educación. Y uno diría, y bueno, ¿qué tiene que ver uno con el otro? Dice Bauman, bueno, gracias a la agricultura, el ser humano se alimenta biológicamente. Y gracias a la educación, el ser humano se alimenta espiritualmente. Entonces, gracias a estos dos insumos, pues hoy somos lo que somos. Eso dijo Bauman, pero Rius nos lo dijo muy claro. Gracias a que el ser humano empieza a complejizar las formas en las cuales le da respuesta a esas múltiples preguntas que nos hacemos porque tenemos un apetito por aprender, gracias a eso, pues el pensamiento comienza a complejizarse y logramos razonar. Y entonces ya no nos quedamos con esas explicaciones mágicas y esotéricas, sino que ahora el razonamiento se convierte en un elemento esencial. Y gracias a que este razonamiento evoluciona, pues es que como seres humanos, como humanidad, justamente logramos trascender. Ya decíamos que a partir de Casiret, la visión antropológica de Casiret nos advirtió que somos seres humanos sí o sí porque tenemos la capacidad intelectual, cognitiva, social, em, experiencial, biológica incluso, de generar mito, religión, lenguaje, arte, historia y ciencia. Y para el caso de esta asignatura, pues ciencia se convierte en nuestro objeto de estudio principal. Fidias Arias nos dijo que hay distintos tipos de conocimiento, pero que el conocimiento de manera amplia puede entenderse en dos direcciones, como ese acto de conocer, esto que existe en nuestra mente como un proceso meramente dicho, como una percepción de la realidad. Y ya por aquí traíamos a colación a Piaget, donde nos habla de estos procesos cognitivos de cognocer, del conocimiento, y entonces nos habla de la asimilación, la acomodación y la equilibración como procesos cognitivos. Y entonces como proceso estamos conociendo y entonces hay conocimiento, pero también dice muy puntualmente y acertadamente Fides Arias que también el conocimiento es un producto, resultado de ese dicho, de ese proceso de conocimiento. Y ojo que le estoy poniendo la G a conocimiento, conocimiento, cognoscitivo, cognocer. Y ese resultado de este proceso se puede traducir en conceptos, imágenes y representaciones, porque le ponemos nombre a eso que conocemos y que incorporamos en nuestra mente. Sin embargo, o adicional a esto, pues no todos los tipos de conocimiento son iguales. Y entonces ya también Fides Arias nos advirtió que podemos distinguir en al menos dos tipos de conocimiento. El conocimiento de sentido común, o también llamado conocimiento vulgar, que es ese saber cotidiano que nos ayuda a vivir, es ese conocimiento impuesto que ni siquiera cuestionamos, es ese conocimiento de la vida práctica. Y también vimos que hay otro tipo de conocimiento que no es un conocimiento cotidiano, que no es un conocimiento dogmático, sino que, por el contrario, es un conocimiento construido a partir de un proceso definido, arbitrariamente delimitado y que comúnmente conocemos como los métodos científicos. Entonces, el conocimiento científico será un saber no solamente producto de una acción cognitiva per se, sino que va a ser un producto de una acción cognitiva planeada, metodológica y sistemáticamente obtenida. Y entonces a este conocimiento metodológicamente obtenido, sistemáticamente obtenido y con aras de acercamiento a la objetividad le vamos a llamar conocimiento científico. Solo que este conocimiento científico puede caer en una cualidad que es que es falible. Es decir,
puede incurrir en fallas, errores o equivocaciones. Y esto se convierte en una virtud, dice Bourdieu. Él habla de una noción muy compleja que tiene dentro de todo su entramado teórico que se llama habitus. Y entonces Bourdieu dice, bueno, es que puede ser esa necesidad hecha virtud. No tiene nada que ver con esto, pero lo traigo porque me gusta mucho la frase, la necesidad hecha virtud en el campo del conocimiento científico. La falibilidad es esa necesidad hecha virtud. O sea, qué bueno que el conocimiento científico se equivoca. Qué bueno que el conocimiento científico es falible, porque gracias a ello podemos hablar de una constante revisión, seguimiento, dice Sabino, una revisión permanente a ese saber provisional. Thomas Kuhn, en su librito tan bello que se llama La estructura de las revoluciones científicas, pues plantea eso, que finalmente el conocimiento científico tiene que evolucionar, tiene que revolucionarse porque justamente es un saber provisional. Pero bueno, esto ya lo habíamos visto, lo estamos recuperando. Concepto de ciencia para que sigamos caminando en un mismo camino. Quedamos con Fides Arias que la ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticamente organizados y metodológicamente obtenidos relativos a un determinado campo del saber, relativos a una determinada comunidad epistémica. Por ahí Villoro nos lo dijo. Y bueno, por aquí pusimos algunas coscorrones a Firias, porque también dijimos que desde el campo de la ciencia social, no todo el conocimiento científico tendrá que ser verificable, algunos sí, pero no todos, y no todo el conocimiento científico, algunas sí, pero no todos, será predictivo, porque nuestros objetos de estudio, objetos sujetos de estudio, son dinámicos, son complejos, son cambiantes y no son necesariamente fragmentables, como ocurre cuando divido sustancia A más sustancia B, me da sustancia C. Eso es relativamente sencillo. En el campo de la ciencia social, no siempre podemos hablar, no siempre, en algunas ocasiones sí, no siempre podemos decir sujeto A, sujeto B o variable A más variable B me da variable C. No siempre ocurre esta regla. Habrá casos en los que sí, habrá diseños metodológicos en los que force o adecue la cajita y sí se puede, pero habrá casos más complejos en donde incluso forzando a ponerlos en la cajita, por ahí alguien diría, mm, el ser humano es complejo. El ser humano en la mañana te puede decir una opinión sobre su postura política, pero a mediodía te podrá decir otra cosa y al término del día o en la noche te dirá otra. Entonces, hay que tener siempre presente eso. Entonces, ¿cuál quedamos que era el objeto de estudio de esta materia? ¿Y cuál es la finalidad de esta materia? Bueno, respondiendo a estas cuatro preguntas podemos entender la riqueza de nuestra materia. ¿Quién estudia las ciencias? Pues nada más y nada menos que la epistemología. ¿Cómo se construye el conocimiento científico? Pues nada más y nada menos que la epistemología nos va a decir cómo. La epistemología incluso nos va a dar esas pautas de construcción de conocimiento científico. ¿Cuándo el conocimiento científico? La epistemología me va a dar determinados criterios de validez científica. ¿Qué necesito para hacer ciencia? La epistemología me va a dar pautas, enfoques, tradiciones, posturas, paradigmas para construir conocimiento científico. ¿Y qué es entonces la epistemología? Y ya también nos pusimos de acuerdo con Gilberto Jiménez que asumimos una posición francófona, esto es, desde autores de habla francesa, francófona, que nos va a decir que, bueno, la epistemología se va a encargar del estudio sobre la ciencia, sobre el conocimiento científico.
Y asumir esta postura nos permite entonces entender que el conocimiento científico es eh, es el producto de un proceso sistemático, metodológico, procesual y que por lo tanto puede ser falible, pero también ha de someterse a criterios para definir su valor científico. Por eso es que Gilberto Jiménez dice, bueno, desde esta acepción, la epistemología interroga sobre la naturaleza, el valor de los principios, conceptos, métodos y resultados de la ciencia. Así, la epistemología va a adquirir un discurso reflexivo, crítico y que va a ayudarnos a discutir sobre los fundamentos y el alcance de esas proposiciones, de esos métodos para construir conocimiento científico. Entonces, esta postura es una postura importantísima porque entonces podemos darle sentido a la naturaleza de nuestra materia. ¿Por qué tomar una materia denominada epistemología aplicada a las ciencias sociales? Porque la epistemología nos va a dar esas herramientas, me regreso, esas herramientas nos va a ayudar a definir cómo es el conocimiento científico, cuándo es el conocimiento científico, cómo se construye el conocimiento científico desde determinadas áreas de la ciencia social. A partir de entonces de esta postura, podemos interrogar principios, métodos y resultados del conocimiento científico. A partir de esta postura, vamos a cuestionar, analizar, eh, a partir de discursos críticos y reflexivos, los fundamentos y el alcance de aquellos métodos que adquiramos. Ya también quedamos que Bourdieu, Chamboderón y Passerón nos dicen, bueno, la epistemología, pues nos ayuda a precisar el conocimiento del error y de aquellas condiciones que lo hacen posible y a veces inevitable. Entonces nos permite reconocer aquellos insumos que nos permiten crear conocimiento, pero también nos permiten identificar aquellos elementos que nos permiten construir conocimiento científico en falso. La semana entrante, justo con nuestra sesión de cierre, vamos a identificar algunas herramientas justamente para poder superar algunos obstáculos epistemológicos para construir conocimiento científico. Pero bueno, Gilberto Jiménez nos dijo muy claramente en un esquemita, así muy armado metodológica y prácticamente, nos dijo, bueno, los métodos de investigación cuando yo asumo una metodología, una teoría o una forma de hacer investigación, de manera implícita, estoy asumiendo una postura teórica epistemológica. Justo por eso dice, los métodos son procedimientos que se desprenden de una postura epistemológica y de una teoría social. Si desde el campo educativo, por ejemplo, quiero analizar al aprendizaje, no es lo mismo que yo me traiga a Skinner teórico que me traiga a María Montessori teórica. Y no estoy hablando de diferencia de género, estoy hablando de diferencia en los insumos o en los planteamientos teórico-metodológicos, porque Skinner, para analizar el aprendizaje, me va a decir, tienes que medir, tienes que contar, tienes que identificar cuántos aciertos tiene para saber si aprendió. Eso me diría Skinner. Pero Montessori jamás me diría eso. Montessori me va a decir, pregúntale sobre el sentido, sobre el significado, qué siente, qué piensa, qué cree, qué se imagina cuando aprende algo, qué le significa. Y entonces estamos analizando el mismo objeto de estudio que es el aprendizaje, pero lo estoy mirando desde postura Skinner y desde postura Montessori. Dos formas de mirar la realidad educativa. O en el campo de la psicología hay un juego de palabras interesante, porque en el campo de la psicología te dicen, puedo analizar al amor,
el amor es algo muy abstracto, pero dependiendo la metodología lo puedo mantener abstracto, subjetivo, o lo puedo convertir en concreto, cuantitativo. Y entonces no es lo mismo analizar el amor desde Fromm que desde Freud. Son dos posturas totalmente opuestas, pero es el mismo objeto de estudio. Entonces, ojo, que ya les estoy lanzando aquí algunos elementos que nos estamos adelantando a la última sesión, pero vale la pena muchísimo considerar ahorita. Cuando yo asumo una teoría social, estoy automáticamente asumiendo una postura epistemológica y una metodología. ¿Por qué? Porque no es lo mismo analizar el amor desde Fromm que desde Freud. Porque no es lo mismo analizar al aprendizaje desde Skinner que desde Montessori. Cuando yo elijo una perspectiva teórica, implícitamente estoy eligiendo una perspectiva y una postura metodológica y epistémica. Hay un texto que les recomiendo muchísimo que se llama Todo es teoría, de Ruth Sautu, ya es un clásico, lo encuentran ahí googleándolo, el texto en PDF, y Ruth Sautu dice, todo es teoría. Cuando yo elijo un método, detrás del método hay una teoría. Cuando yo defino una postura epistemológica, detrás hay una teoría. O por el contrario, cuando yo defino una teoría, detrás hay una postura epistemológica. Cuando yo defino una metodología detrás, hay una postura teórica. Y una postura metodológica trae en el paquetito una postura o un paquete de planteamientos metodológicos o de diseño metodológico en un sentido de la elección de técnicas e instrumentos para elegir determinado tipo de información, llámense datos, registros, hallazgos, etcétera. Por eso entonces, Gilberto Jiménez nos advierte sobre la importancia de la epistemología como ¿cómo decirlo? Pues sí, como un fundamento implícito, voy a aplicar el término hasta subliminal, si me quieren comprar el término así, cuando yo digo, voy a analizar los índices de deserción, ya sé qué postura epistemológica estás asumiendo. Ahorita vamos a ver posturas, ¿ok? Pero vamos, quiero llegar a ese punto, que detrás, creo que esto es lo que quiero decir, detrás de toda elección metodológica hay una elección teórica epistemológica. Lo más sano en un proceso investigativo es tenerlo presente. A veces no lo tenemos presente y ahí es donde podemos incurrir en en algún sesgo importante en la propia construcción del conocimiento. Y entonces traemos nuestro edificio de 3 pisos que ya hemos analizado, pero a mí me encanta la analogía porque nos permite distinguir en estos 3 niveles de conocimiento que nos hace ver Polanyi, ¿no? Y que Gabriel Lugas creo que también lo ilustra muy bien. El científico estudia realidades. ¿Dónde están esas realidades? En el primer nivel de conocimiento. El primer nivel de conocimiento, ay, me detectó la manita que levanté. ¿Dónde lo desactivo? El primer nivel de conocimiento es el conocimiento del saber cotidiano. Es esta realidad que decíamos donde existe el conocimiento de sentido común, el conocimiento vulgar que nos dice Fides Sáenz. Y el científico se posiciona en un segundo nivel de conocimiento para analizar esas realidades. Y dice Gabriel Lugas, el epistemólogo estudia qué hacemos los científicos para estudiar esa realidad. O sea, que el epistemólogo se encuentra en ese tercer nivel de conocimiento para analizar qué hacemos las personas científicas para analizar esas realidades cotidianas. Dice Gabriel Lugas, el epistemólogo estudia las herramientas del científico, métodos, lógicas,
Mientras quienes hacemos ciencia desde la postura de la persona científica, usamos esos métodos, esas herramientas. La epistemología estudia la ciencia para prescribir criterios de cientificidad. Acuérdense lo que decíamos en nuestras preguntas guía. ¿Cuándo el conocimiento es científico? Gabriel Ugas nos dice, bueno, la epistemología estudia la ciencia para prescribir criterios de cientificidad, que sí es científico y que no lo es. Por eso, especula en entender al conocimiento científico en sí mismo. Y para traducir un poquito esta definición de Gabriel Ugas, pues tenemos los tres niveles de conocimiento de Michael Polanyi. Michael Polanyi entonces nos habla del saber cotidiano, del conocimiento de sentido vulgar, que está en ese primer nivel, que nos ayuda a vivir, a subsistir, a entender el mundo, que es un conocimiento dogmático, porque pocas veces cuestionamos cuál es la validez de ese tipo de conocimiento, pero finalmente es un conocimiento práctico. No obstante, el segundo nivel de conocimiento es el saber científico, porque es un saber sistemático, metodológico, articulado con teorías y también validado por comunidades científicas. Y en el tercer nivel de conocimiento, pues está la epistemología, entendida como, ya nos decía Gilberto Jiménez, ay, ya me pasé. La epistemología, entendida como eh, esa parte de la ciencia que nos permite estudiar a la ciencia misma, que permite interrogarse por la naturaleza del valor, los principios, los métodos y los resultados de la ciencia. Gracias a la epistemología podemos discutir y criticar y validar pues determinados criterios científicos, o identificar determinados errores, cuestionar métodos, etc., etc. Entonces, justo por eso la epistemología se posiciona en un tercer nivel de conocimiento que a su vez o sea, que va a analizar cómo se hace la ciencia, pero que también nos va a brindar esas herramientas para hacer la ciencia. Y por eso poníamos unos lentes, estos lentes que nos van a vender en el tercer piso para que en la posición de científicos y científicas nos lo pongamos y entonces vayamos al primer piso, ya sea que lo miremos desde arriba o que bajemos con nuestros lentes científicos, así como estos lentes que ya te graban lo que observas. Entonces me voy al primer nivel de conocimiento y me voy a la realidad cotidiana y entonces analizo lo que está ahí, pero dependerá, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, dependerá el tipo de lentes que yo me compre. Les anticipo, en el tercer piso venden lentes muy cuadrados, así como los que traigo hoy, muy cuadrados, poco flexibles, que nada más tienen una forma de mirar. Pero también en el tercer piso venden lentes más flexibles, de esos que se pueden, así a veces hasta los doblan, ¿no? Muy flexibles, este, sensibles incluso, y esos, si me pongo esos lentes, voy a mirar de otra forma la realidad. Y también hay un tercer tipo de lentes, lentes que son como más híbridos, en donde tienen por ahí una parte muy cuadrada, pero también van a tener una parte muy flexible. Y entonces articulan ambas miradas para observar esas realidades, objetos o fenómenos de estudio. ¿Ok? Bueno, entonces, visto de otra manera, estos tres niveles de conocimiento nos permiten distinguir entre la realidad social, la ciencia y la epistemología. En la realidad social que damos está el primer nivel, sentido común, sentido práctico que nos ayuda a resolver problemas de la vida. Y porque sea sentido común no significa que sea menos valioso. De hecho, hay planteamientos
como las epistemologías del sur, que recuperan y le dan valía a este sentido común o a este sentido práctico, producto de saberes antepasados, ¿no? Y que bueno, es otro paradigma, otra perspectiva que finalmente valida la riqueza de este conocimiento cotidiano. Un segundo nivel de conocimiento, entendido como la ciencia, y trayendo a colación lo que nos dijo Luis Villoro, pues es ese conjunto de saberes que se comparten en determinada comunidad epistémica. Y en determinada comunidad epistémica hay teorías, enunciados, proposiciones, conceptos, lenguajes particulares específicos. Y entonces aquí comenzamos a entrarle al problema de la cientificidad, qué sí es científico y qué no es científico. Si lo medimos con la vara de las ciencias naturales, nos van a decir que lo que sí es científico es lo que se comprueba. Por eso es que le hacíamos algunas correcciones a este autor que veíamos en un inicio, a Fidias Arias. Fidias Arias, que me disculpe, no sé si en algún momento pueda charlar con él, venezolano. Fides Arias trae un espíritu muy del campo de la ciencia experimental. Por eso es que dice que el conocimiento científico es verificable y predictivo. Por eso es que para él el conocimiento científico o la ciencia es verificable. Ah, porque desde el campo, ¿dónde estábamos? Desde el campo de las ciencias de la naturaleza, lo científico es lo verificable y lo comprobable. Pero le pusimos ahí un tachecito o un coscorrón, porque también están las ciencias del espíritu, que en su momento Dilthey dijo, hey, acá hay otra forma u otros objetos de estudio que son muy distintos a una fórmula química o a una forma de comportamiento o a una fórmula matemática, sino que el ser humano, ya decíamos, es complejo, es cambiante, es dinámico, es contextual y que en la mañana puede tener una postura y en la noche puede cambiar de postura de manera radical. Entonces, cuando medimos a la ciencia con la misma vara de las ciencias de la naturaleza, repito la frase, cuando medimos las ciencias sociales con la misma vara con la que medimos las ciencias de la naturaleza, le vamos a entrar al problema de la cientificidad, porque esa vara nos va a decir, es científico, sí, y solo si se comprueba. Chin, no, pues es que analizando en la primaria, este, Benito Juárez, ubicada en la zona centro de mi ciudad, pues el grupo tercero A no es para nada igualito al grupo tercero B. Y no es igual por el número de estudiantes, hombres, mujeres, por el tipo de conocimientos previos, por la forma en la que se comportan, porque en la mañana están muy ansiosos y al final del día también, porque después del receso, bueno, son muy complejos. Pues claro, porque las ciencias del ser humano son complejas, son dinámicas, son cambiantes. Y ya decíamos con Bourdieu, Chamboderón y Passerón, Bourdieu sobre todo nos dijo, la maldición de quienes estudiamos ciencias del espíritu, ciencias sociales, pues es que nuestros objetos de estudio hablan y entonces le entramos al problema de la cientificidad. Pero este problema no es un problema nuevo, es un problema que viene arraigado desde mucho tiempo atrás, porque desde mucho tiempo atrás la única forma, el único método para hacer ciencia, pues era ese método que comenzaba con la observación y terminaba con el establecimiento de leyes, porque todo era verificable, porque el conocimiento era generalizable. Y después dijimos, sopas, pues no, claro que puede ser generalizable. Mismo Bourdieu dice, un caso particular de lo posible bien armado
puede dejar de ser un caso particular de lo posible y podríamos comenzar a hablar de determinada generalización, pero con sus precauciones. Entonces, justamente por eso hablamos de que el problema de la cientificidad viene de esta vara con la que medimos la ciencia y la no ciencia. Y entonces, el tercer nivel de conocimiento es la epistemología, donde justamente, y como ya comentábamos con Gabriel Ugas, con los tres niveles de conocimiento de Polanyi, con Gabriel Ugas y los tres niveles de conocimiento con Polanyi, quedamos que la epistemología estudia la producción de conocimientos científicos, pero desde, y aquí nos plantea distintas posturas. Y ojo con estos verbos que están apareciendo ahí en pantalla, porque estos verbos nos permiten anclar lo que vamos a ver en profundidad el día de hoy. Déjenme poner en negritas estos verbos, a ver, o más grandes, a ver si se alcanza a ver. A ver si ahí se ve. Sí, ya se ve más grande. Ojo con estos verbos. Explicar y comprender. La epistemología, el estudio de la producción del conocimiento científico desde la acepción francófona, nos va a plantear inicialmente dos posturas. ¿Quiero explicar o quiero comprender? Y por ahí va a aparecer una tercera postura. O quiero explicar y comprender esas realidades. Y entonces aquí justamente vienen esos lentes que vamos a comprar, que vamos a adquirir, que vamos a retomar para traerlo al segundo nivel y entonces analizar esas múltiples realidades sociales. Me he enfocado un poquito más en el campo educativo, porque bueno, es el campo que más conozco, pero sé que aquí nos acompañan personas pues del campo de la administración. Aplica de igual manera. El campo de la administración, entendido como un campo de la ciencia social, pues va a estar aquí igualito que el campo educativo. Pero cuando asumamos esa actitud y esa postura y esa posición como personas científicas en el segundo nivel, retomaremos determinadas teorías para analizar esas realidades, esos cachitos o pellizquitos de esa realidad administrativa, de esa realidad educativa, que nos permitan generar conocimiento. Pero ¿cómo voy a llevar ese abordaje con todos los insumos que voy a ir a comprar al tercer piso que venden en el piso de la epistemología? Y entonces yo desde la ciencia voy a determinar si quiero explicar, comprender o bien explicar y comprender. Entonces, pues también le entramos a una serie de contradicciones. Ya nos dijo nuestro queridísimo Gilberto Jiménez que hay dos posturas importantes. La postura anglófona, que va más hacia lo singular, que va más hacia la norma, y la postura francófona, que es una postura plural, en donde identifica que la ciencia es algo histórico, analógico, y que va a ser la vara distinta con la que mida lo natural, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Ya quedamos con eso. También revisamos otras tantas contradicciones más que decíamos, bueno, pues tenemos a las corrientes filosóficas en el mundo que vienen desde lo oriental y desde lo occidental, pero que dentro desde lo occidental también tenemos otras tantas corrientes, el idealismo y el materialismo. Y entonces el idealismo nos plantea la importancia de las ideas, del espíritu, de aquello que percibimos con nuestra mente, pero también con el espíritu, esta parte subjetiva que nos da significado moral, em, que nos permite incluso darle sentido a lo que vivimos. Por eso plantea que la verdad se alcanza a partir de la razón que existe en nuestras ideas.
Y por ahí veíamos el mito de la caverna con Platón, por ejemplo. Pero esto se contrapone al materialismo que le da fuerza a lo material, a lo concreto, y obviamente invalida al espíritu. El materialismo cree que las ideas provienen de los materiales que nos rodean y entonces el saber humano no es pensamiento, sino que es acción, acción que es evidente, acción que transforma. Otra de las grandes posturas o de los planteamientos filosóficos que anteceden, pues es la razón versus experiencia, en donde el racionalismo se contrapone al empirismo porque sostiene que la experiencia sensorial es la principal fuente de conocimiento, lo que yo percibo, pero ya por ahí veíamos pues, ¿qué será? Ejemplo, anécdota de que cuando nos paramos en las vías del tren y miramos hacia el horizonte, a pesar de que las líneas del tren no se crucen, pues uno ve un cruce y entonces nuestros propios sentidos nos pueden engañar. Pero los racionalistas dicen, no, la observación y la experimentación es en sí mismo el valor del conocimiento. Si tú lo ves, si tú lo percibes, si tú lo experimentas, entonces ahí está el conocimiento. Entonces, esto es algo muy interesante porque va a dotar, va a brindar insumos para los planteamientos o las posturas epistemológicas que estamos a punto de comenzar a revisar. No olviden, lo ideal está en la mente, está en el espíritu, está en la creencia, está en el significado. La materia, ojo, la materia está en lo concreto, pero también está en la acción. Y por ahí Marx y Engels nos hicieron saber que la acción también tiene que ver con la estructura material y también con la estructura inmaterial. Idealismo alimenta unos lentes, materialismo alimenta a otros lentes. Racionalismo alimenta a unos lentes y el empirismo o la experiencia alimenta a otros mismos lentes. O sea, son cosas que ahí se van conjuntando que ahorita vamos a encontrarle sentido. Y otra gran postura contrapuesta que revisamos y que hoy en gran medida vamos a profundizar es el positivismo versus la fenomenología, la hermenéutica y otros tantos nombres más que diversos autores han planteado a esta otra postura que se antepone al positivismo, porque el positivismo, ya quedamos en este contexto histórico, que surge en la época de la Revolución Industrial, en donde todo era regido a partir de un método, en donde la Revolución Industrial plantea una forma sistemática de producción y consumo. Y esta forma sistemática de producción y consumo llevaba una vía. Y entonces el positivismo te dice que a partir del orden ocurre el progreso. Y entonces es una visión monista de un solo método para mirar la realidad. El positivismo rechaza especulaciones metafísicas e ideas, o sea, el positivismo se opone al idealismo, que no podrían ser verificadas empíricamente. Por lo tanto, el positivismo le da la mano, así la choca con el empirismo. Y la otra propuesta ajena al empirismo dice, bueno, yo me centro pues en cómo percibes la realidad tú, ser humano, que naciste, creciste, viviste, te relacionaste en determinado contexto histórico, social, con determinada familia, que tiene determinada religión, que tiene determinadas prácticas. Me acuerdo mucho cuando hacía mis prácticas profesionales en la licenciatura, conocí a una doctora en pedagogía con la que hice mis prácticas y me acuerdo mucho que siempre me platicaba historias. Y entonces un día llega muy contenta y me dice, Sandrita, Sandrita, ¿qué crees? Mi hija se fue a la casa de sus amiguitas y, o sea, hicieron como una pijamada, ¿no?
Y entonces al siguiente día llega y me dice, mamá, mamá, en la casa de mi amiga probé algo riquísimo que aquí podemos preparar. Y entonces, pues, la doctora en su momento me dice, yo estaba impactada, hija, pues, ¿qué podemos preparar? Es que en la casa de mi amiguita mezclan la leche con el café y sabe riquísimo, vamos a intentarlo. Y entonces me lo platicaba como una anécdota y entonces, justo, ¿no? El sentido y el significado. Dice, pues es que, claro, en mi casa o se toma leche o se toma café, pero nunca combinamos la leche con el café. Y entonces, ¿cómo a partir de esta experiencia vivida, pues la hija de esta investigadora, pues así, ¿no? Se le abrió un mundo distinto. Claro, porque somos seres humanos distintos, diversos, que en algunas casas se puede tomar leche con café, en otras casas no se toma leche ni se toma café, y entonces justo esto es lo que nos dice la fenomenología, la hermenéutica, el interpretativismo, el naturalismo, que nos dice, bueno, cada ser humano cada contexto, pues puede ser un contexto particular a partir de los rituales, las creencias, las experiencias que se viven, etcétera. Por eso se antepone y entonces rechaza eso que puede ser validado, verificado, comprobable y que puede establecerse como ley. Imagínense que la ley fuera que todos y todas las niñas, niños, niñas, etcétera, que viven en el mundo, conocen la leche con el café. Eso no es generalizable. Eso depende de un contexto geográfico, cultural, religioso, porque hay algunas religiones donde no se toma café, por ejemplo, o donde no se toma el té con teína, que es casi casi como la cafeína, ¿no? O sea, solamente el tecito de manzanilla o el tecito de ¿qué otro tecito? El tecito de hierbabuena, pero jamás tomes té verde, té negro porque tiene una sustancia activa. Entonces la religión lo prohíbe. Ah, son escenarios, contextos diversos, distintos. Jamás estoy diciendo si uno es mejor que el otro. Lo que estoy diciendo es que somos tan diversos que no podemos necesariamente generalizar. Tanto la fenomenología como la hermenéutica van a reconocer la comprensión humana desde algo más subjetivo, desde algo más particular, nunca desde algo generalizable. Y eso es parte de la naturaleza y la complejidad del conocimiento científico en las ciencias sociales. Y entonces, si reconocemos esta otra parte, el lado opuesto a la generalidad, a la verificabilidad, a la verificabilidad empírica, si reconocemos esta otra postura, entonces nos va a hacer ruido cuando veamos los métodos, bueno, perdón, cuando veamos el método científico, porque el método científico es singular. Partes de la observación y llegas a la ley. El método científico implica la experimentación, pero ¿qué te diría la postura idealista? Ay, me pasé. ¿Qué te diría la postura idealista? Pues no tenemos que verificar empíricamente. Y entonces esta otra postura te dice, pues no, para construir conocimiento científico no necesariamente, claro que se puede, para construir conocimiento científico social, perdón, me faltó el apellido, no necesariamente tienes que experimentar, puedes hacerlo. Hay un libro que lo vamos a revisar la siguiente sesión que compila Rafael Vizquerra, que se llama Metodología de la Investigación Educativa o en Pedagogía. Lo tengo ahí al ladito. Metodología de la investigación educativa, así es. Y Rafael Vizquerra plantea, pues, cómo también desde el campo educativo podemos tener un grupo control.
Sí se puede, o sea, no es un impedimento, pero tampoco es una generalidad. No significa que cuando construyamos ciencia, ciencia educativa, ciencia administrativa, sí o sí tengamos que experimentar. Puedo hacerlo, pero no es una obligación hacerlo. Y entonces aquí nos metimos a otra contraposición. ¿Qué es científico y qué no lo es? Es científico porque es verdadero, porque establezco una ley, porque experimento, porque es comprobable. El materialismo y el empirismo dirían, pues sí, ¿no? Pero el idealismo te diría, pues no. Y entonces, cuando el conocimiento científico es verdadero, y veíamos con Gilberto Jiménez, ya no le puse aquí la cita, estas ideas son de Gilberto Jiménez, que bueno, lamentablemente, como nos hemos importado esta idea de que la ciencia se mide con la vara de la ciencia natural, pues lo científicamente comprobado es eso, lo que se comprueba. Y entonces viene el comercial en la tele que te dice, baje 15 kilos de peso en 5 días, científicamente comprobado. Es verdad. Es verdad porque es científicamente comprobado. Y entonces es científico porque es verdadero. Y entonces la verdad como un asunto de utilidad o de eficacia práctica de lo que está ocurriendo. La visión práctica de la ciencia, la visión utilitaria de la ciencia, también puede ser un sesgo importante para forzar que es o no es científico. Creo que les platiqué de la historia de mis estudiantes cuando su profesor les dijo, si tu hipótesis es falsa, repruebas el curso. ¿Por qué? Mi hipótesis puede ser falsa y claro que aporta conocimiento científico. Ah, pero si lo mido con la vara de las ciencias naturales, pues claro que si mi hipótesis es falsa, pues se cae el cultivo o se mueren las personas o se cae el puente. Ah, pero si lo mido desde la ciencia social, si mi hipótesis es falsa, pues no se cae el puente. Le digo a la humanidad que esa no es la mejor manera de aplicar determinada técnica en el campo empresarial o educativo. Punto. Se dan cuenta y eso es algo muy importante desde donde tenemos que tener cuidado. Por tanto, el problema del conocimiento científico justamente viene de esta vara con la que estamos midiendo de manera hegemónica a la ciencia. Y si quedamos que si yo pongo en el Google ciencia, conocimiento científico, pues me va a aparecer este estereotipo, el ser con su batita blanca, con su instrumentito para experimentar, punto. Pero en el campo de la ciencia social no siempre es así. Entonces, el espíritu positivista nos dice que todo conocimiento verdadero es verdadero, el valor de la verdad, lo que veíamos hace un ratito, que todo conocimiento verdadero es resultado de la interpretación de hallazgos perceptibles y verificables, que lo mire con mis propios ojos. ¿Se acuerdan de ese principio filosófico? Empirismo, que todo conocimiento científico válido, verdadero, tiene que ser sometido a reglas de validación fundadas en la experiencia constatable. Empirismo. ¿Se acuerdan qué planteamiento filosófico sostiene esto? Y el racionalismo de la razón también era un insumo filosófico que veíamos, en donde dice, bueno, la base del conocimiento empírico se centra en la posibilidad de poder afirmar o refutar hipótesis. Y por aquí va a entrar Popper, donde habla del falsacionismo que vamos a ver un poquito más adelante. Y fíjense, seguimos hablando de la verdad,
pero de la verdad como un asunto utilitario, pragmático. Y lo digo con un tono, este, se me sale también a mí el espíritu, ¿no? Con un tono un tanto crítico hasta de rechazo, porque pues no es en sí misma el único, no es en sí mismo el único camino hacia la construcción de conocimiento científico. Es un camino, lo reconozco, es un camino, pero no es el único camino. Y lo que nos importa, no de que tenga importancia, sino de lo que nos eh, incluyen, o cómo decirlo, hay un término, lo que nos aculturan, pues es que la ciencia sigue un método y entonces es ahí donde yo me enojo y digo, no es cierto, o sea, no es que estos sean los pasos del método científico, sino que hablar de ciencia no es necesariamente hablar. Yo hago ciencia, yo soy científica, yo produzco conocimiento científico y no me pongo mi bata de laboratorio. A ese punto quiero llegar y por eso de pronto mi tono en la conversación es así como que se opone un poquillo a ello, pues porque no es el único camino. Hay positivismos maravillosos. Ahorita les voy a recomendar un texto hermoso de Durkheim que por ejemplo a mí me sirvió muchísimo para darle ruta a mi visión investigadora, pero pues no es la única vía, ¿vale? Y entonces aquí entramos a otra oposición más, que ya veíamos, el modelo tradicional de la ciencia, nuestro estereotipo, versus pues un nuevo paradigma de la ciencia, que es a donde yo quiero llegar, por eso criticamos un poquito más. Ahorita ya hasta me sentí así como media, este, que le estaba dando dura y bueno, duro, y pues sí, nada más que me llegó la conciencia de eso. Bueno, ¿qué nos dice el paradigma tradicional de la ciencia? Pues que es la ciencia en singular, que sigue un solo método, un solo principio, y pues distingue incluso entre las ciencias duras y las no ciencias, ¿no? O sea, los que estamos desde las ciencias sociales, por ahí, si platicamos con alguna persona del campo de la ciencia natural, nos dirá, pues es que lo de ustedes ni siquiera es ciencia, ¿no? Que ni nos lo diga porque nos ponemos parejos. Desde el paradigma tradicional, te diría, la ciencia tiene que ser empírica. Acuérdense del empirismo. ¿Por qué? Porque tiene que ser experimental. Pero ya de manera crítica dijimos, pues no, las ciencias sociales no siempre son experimentales. La tarea básica de la ciencia es la predicción, sí para las naturales, pero para las sociales no siempre, porque no siempre podemos predecir los hechos, porque los seres humanos somos tan cambiantes y dinámicos que difícilmente podemos predecir. Claro que se puede. Lo más cercano que tengo en mi haber, en mi mente, pues es el campo de la psicología experimental, ¿no? Donde predice determinados fenómenos, pero no solamente es ese campo. Las ciencias exitosas tienen que explicar. ¿Se acuerdan que ahorita estábamos recuperando dos verbos importantes donde pusimos, aquí están, explicar? Acuérdense de estos dos verbos porque eso es un eje rector importante para esta sesión. Y entonces acá nos dice que la tradición o que el modelo tradicional de la ciencia dice, las ciencias exitosas tienen que explicar y predecir eventos. La naturaleza es uniforme, está conformada por leyes, por regularidades, porque incluso yo agregaría aquí, es fragmentable. Así casi pongo elemento A, elemento B, elemento C, y entonces A más B me da C, ¿no? En el campo de las ciencias sociales es muy complejo. ¿Se puede? Claro que se puede. Sin embargo, es complejo. Las teorías, esto es algo importantísimo, son sistemas deductivos. ¿Qué significa esto? Que el fenómeno, iba a decir social, pero bueno, el fenómeno
cabe en la teoría, así yo lo hago caber. Y desde otras posturas te dirían, pues no, a veces hay fenómenos que salen de la teoría, de la generalidad, ¿y qué hago con eso? Hay algo que se llama teoría fundamentada, que eso no pertenece aquí, es del otro bando. Y dice acá, bueno, son deductivos. La observación científica es teóricamente neutral, así casi casi que con mi batita blanca me olvido de lo que soy como ser social, ¿no? Y entonces si yo creo en uno o tantos dioses, si mi moral me dice estar en contra o a favor de el aborto, los terians, los emos, tal, cuando yo haga ciencia, pues me voy a llevar esas creencias, más bien cuando haga ciencia, al momento de ponerme mi bata, automáticamente dejo de creer en Dios, las virgencitas, los santitos, los terians, el aborto, el no aborto, pues no, somos seres humanos. Y no porque nos pongamos las batitas, cuando nos vayamos al segundo piso, nos vamos a olvidar de eso. La siguiente sesión vamos a ver cómo desde la ciencia social podemos no olvidarnos, reconocer que tenemos creencias, prejuicios, juicios, etcétera, y que sacarlos y reconocerlos es una forma muy valiosa y válida de acercarnos de manera objetiva y más neutral a esas realidades. Pero el modelo tradicional de la ciencia te dice, cuando tú analices algo, tiene que ser neutral. Hasta por eso te pones tu batita blanca. Donde me escuchen los de la bata blanca, ya me imagino. Y entonces esto nos dijo Gilberto Jiménez, ¿no? Que hay un modelo tradicional de las ciencias versus nuevos paradigmas, en donde la tarea fundamental de la ciencia, pues es la descripción y la comprensión, verbo clave, donde subrayamos, verbo clave, explicación, comprensión, nuevo paradigma de la ciencia, comprensión, ¿dónde estaba? La tarea fundamental de la ciencia es la descripción y la comprensión de los fenómenos o eventos. Y claro que puede haber predicción, pero puede haberlo. Y si no lo hay, no es un pecado ni pasa nada. Entonces, este nuevo paradigma de la ciencia te dice que hay ciencias empíricas exitosas, pero que no son experimentales, como la teoría de la relatividad, la geología, la biología, que no necesitan experimentarlo necesariamente para que sea una ciencia exitosa. La tarea fundamental de la ciencia es la descripción y la comprensión, y la predicción desempeña papel mínimo. La explicación y la predicción no necesariamente está en nuestro interés y a veces está fuera de nuestro alcance. O sea, se reconoce, claro que se reconoce, no se rechaza, pero también se reconoce que a veces está fuera de nuestro alcance. Las teorías científicas casi nunca son sistemas deductivos, sino son mecanismos o procesos que pueden observarse en las realidades o no pueden observarse en las realidades y que resulta imposible que nuestros ojos miren de manera, ¿cómo se le llama cuando nos lavamos así las manos y nos desinfectamos? Aséptico, así como si me desinfectara. Pues no, dice, resulta imposible observar algo independiente de un esquema de referencia, pero, este hecho no socava la búsqueda de una representación objetiva de la realidad. Esto es lo que vamos a ver la sesión que viene. Estos obstáculos epistemológicos que tenemos que observar, perdón, que tenemos que superar, o estas vigilancias que tenemos que hacer en nuestra mente y nuestro pensamiento. Les digo a mis estudiantes,
es como si nos sacáramos así nuestros chamucos sociales, así como un exorcismo social científico que diría, bueno, a ver, yo creo en esto y aquí está, o sea, lo saco, es válido, lo reconozco, pero cuando me voy al segundo nivel y asumo la postura científica, pues me lo llevo, pero me lo llevo así, reconociéndolo, mirándolo, ¿vale? Pero bueno, ya platicaremos de eso en la siguiente sesión. Y entonces hoy podemos hablar de una epistemología que reconoce las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y al existir este reconocimiento, también vamos a hablar de un pluralismo explicativo en razón de la complejidad de nuestros objetos de estudio, que el concepto de ciencia no es uno, sino que es histórico, analógico, y que las ciencias naturales no son la vara con las que vamos a medir si es ciencia o no es ciencia. Que la epistemología va a ser analítica, descriptiva y que va a operar al interior de una práctica que estamos haciendo. Justo por eso nuestra acepción, nuestra postura es francófona, porque la epistemología va a ser un acto reflexivo, un acto, de hecho, lo que vamos a ver en la siguiente sesión se llama reflexividad. Bourdieu habla de la reflexividad y justo es un acto en donde constantemente me estoy recordando que soy cientista social, porque es en el momento, no práctica real. Y que el conjunto de ciencias sociales se inscribe en un campo de ciencias históricas y por tanto complejas, coyunturales, dinámicas, contextuales, debido a que su objeto de estudio pues no puede disociarse de un determinado contexto histórico, espacial, político, religioso, cultural, etc., etc. Bueno, por tanto, la epistemología de las ciencias sociales es un campo de estudio fundamental para comprender cómo se construye el conocimiento científico y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento social, sobre los métodos de investigación y desde luego sobre las teorías sociales. Y con este esquemita que veíamos de Gilberto, queda más que claro. De la epistemología se deriva una postura teórica, de la postura teórica se deriva un método, un diseño, determinadas técnicas e instrumentos para recolectar determinada información que me va a permitir responder a una pregunta de investigación. Ahí está el papel de la epistemología en la producción del conocimiento científico. Y ahí está ilustrado en cierto sentido cómo la epistemología, a partir de teorías y métodos, nos van a permitir elegir determinadas técnicas e instrumentos que vamos a recolectar de esa realidad social en nuestro papel de cientistas sociales. Bien, entonces ya hemos visto un montón de contradicciones u oposiciones, desde que si postura anglófona, francófona, que si el idealismo y el materialismo, que si el racionalismo versus el empirismo, que si el positivismo versus fenomenología, hermenéutica, interpretativismo y todos esos nombres, que si el modelo tradicional de la ciencia o el nuevo paradigma de la ciencia, que qué es verdadero, qué es falso cuando el conocimiento es científico, si es científico no lo es. Y a continuación vamos a revisar otras contradicciones más con motivo de nuestro siguiente tema. Y entonces, para abordar estas otras posturas o contradicciones, vamos a hablar de la noción de paradigma. Thomas Kuhn, en su texto La estructura de las revoluciones científicas, plantea que para pasar de la presencia, fíjense bien nuestros tres niveles de conocimiento, realidad social, ciencia, epistemología,
La doxa, que está en la realidad social, la doxa es ese conocimiento que se impone y que no se cuestiona. Y la episteme, pues es justo este conocimiento científico. Y entonces, Kuhn dice, para pasar de la presciencia, que anda aquí en la realidad social, a la ciencia normal, que es el conocimiento científico, el conocimiento del segundo nivel, tendríamos que echar mano de la noción de paradigma. Y en este texto plantea qué es un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Eh, el paradigma es un modelo, un paquete. El paradigma es el nombre del libro. Claro, está justo ahí debajo, ya mire, justo hasta abajito de la presentación, dice la estructura, ay, tiene un espacio de más, la estructura de las revoluciones científicas, es este que les estoy poniendo en pantalla, ¿sale? En este texto, Thomas Kuhn justo plantea, ¿no? Que para pasar de la presciencia a la ciencia normal, tenemos que usar la noción de paradigma. Y entonces la noción de paradigma implica reconocer esos determinados modelos. ¿Qué es un paradigma? Pues es así como esa cajita o ese paquete, esa forma de mirar esa realidad. Y entonces a partir de este paradigma, a partir de este modelo, pues yo puedo llevármelo a la ciencia y entonces a partir de este segundo nivel, de este segundo piso, podemos analizar la realidad. Dice Thomas Kuhn, bueno, un modelo son todos esos supuestos teóricos, leyes y técnicas para su aplicación. Implica una estructura coherente construida por una red de creencias teóricas y metodológicas que permiten la selección y la evaluación y crítica de temas, problemas y métodos. Entonces, resumiéndolo y diciéndolo muy simplistamente, Thomas Kuhn te diría, cuando te vayas al segundo piso, llévate tu paradigma. ¿Y dónde compro el paradigma? Lo venden en el tercer piso. Entonces, compro mi paradigma en el tercer piso, me lo traigo al segundo piso y desde el segundo piso voy a usar supuestos teóricos, posibles leyes, técnicas, posturas, conceptos, teorías para analizar esas realidades sociales. Ahí está Thomas Kuhn y justo Thomas Kuhn en este texto pues nos está planteando que a partir de la noción de paradigma podemos entender o identificar modelos de investigación, normas, reglas, métodos y técnicas. Un paradigma es esta estructura construida por una red de conceptos a partir de los cuales ven su campo los científicos. Un paradigma podríamos pensar que son estos lentes con los que miramos. Me puedo poner lentes cuadrados, me puedo poner lentes redondos, me puedo poner lentes ahí medios combinados, me puedo poner lentes rígidos, me puedo poner lentes flexibles o me puedo poner lentes muy quisquillosos. Ese es un paradigma. Bueno, aquí dice red de creencias teóricas y metodológicas que permiten la selección, evaluación y crítica de temas, problemas, métodos, una red de compromisos entre los miembros de una comunidad científica, lo cual implica una definición del campo de la ciencia correspondiente y lo vamos a expresar en una tradición orgánica de investigación científica. ¿Qué implica el paradigma? Una posición teórica, metodológica y a veces ontológica, que implica valores, creencias, posturas. A veces, y esto lo escuché de un colega de formación en filosofía de la ciencia, bueno, filosofía en su formación inicial y luego hizo un posgrado en filosofía de la ciencia. Y él decía, lo escuché en algún discurso, decía,
es que hay que asumir nuestra identidad epistémica, ¿no? Yo dije, ¿cómo que identidad epistémica? Y decía, sí, hay gente, habemos gente que decimos, no, 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 no. A mí me dices o es blanco o es negro. Nada de medias tazas, ¿no? Y a veces como que cuando miramos la vida desde esa perspectiva, tenemos una identidad epistémica. Tengo una amiga, por ejemplo, que vamos al súper, bueno, no saben, agarra el producto y dice, o sea, yo en la vida me fijo en eso, ¿no? Pero he aprendido con ella. Vamos al súper y dice, no, este trae tantos sellos, este contenido energético tal, tantos gramos, este hecho en tal. No, 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 este no me lo llevo, ¿no? Cuando yo nada más veo el colorcito y si se ve bonito, pues se me antoja, ¿no? Entonces, esta amiga sí critica todo, todo. Oye, no sé qué, ¿cómo has estado? No, pues es que fíjate, y entonces como que siempre se está quejando, ¿no? Luego le hacemos burla de que es bien negativista. Y pienso en lo que decía este colega, ¿no? Dice, es que a veces la postura epistemológica también es una identidad epistémica, ¿no? Cuando uno dice es blanco, negro, cuando uno critica todo, o cuando de repente pues nos gana el corazón de pollo, eso también tiene que ver con una postura ontológica, con una postura implícita en nuestro ser, ¿no? Que a lo mejor, no sé, retomé la noción o el planteamiento del colega, a lo mejor está errada, pero a mí me hace sentido cuando identifico esto, ¿no? Cuando uno elige cómo quiere analizar determinadas realidades sociales, que a veces esta elección sí es una elección personal, casi siempre es una elección personal, pero a veces el objeto de estudio te va a indicar cuál es esa elección que se tiene que hacer. Bueno, me salió un poquito, pero espero haber ilustrado lo que les quería decir. Un paradigma también implica un lenguaje en común con una comunidad científica, implica determinadas realizaciones científicas reconocidas por esa determinada comunidad epistémica y que bueno, hablando de esta comunidad epistémica, vamos a hablar como de estas áreas del conocimiento, como dentro de estas formas de mirar o de analizar las múltiples realidades de ese campo del conocimiento, ¿vale? Y hay un textito muy hermoso que, bueno, no saben, miren cuántos post-its y notitas y cosas aquí que he leído muchas veces y cada que lo leo encuentro a otras tantas más. Este texto de Mardones y Ursúa es un texto clásico para hablar de epistemología. Este par de autores escriben este libro que se llama Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales. Y entonces plantean, ay, ahí se me fue doble L, plantean diversas tradiciones o posturas. Y estas diversas tradiciones o posturas tienen que ver con estos paradigmas que ya Thomas Kuhn aludía. Déjenme quitarle la doble L. Ay, fenómeno, ahí está. Y entonces Mardones y Ursúa dicen, con que lean la presentación creo que puede quedar bastante claro. Es un texto cortito. En la edición que yo tengo, está en internet gratis, pero ahí creo que cambia un poquito la numeración del texto impreso que tengo. Pero aquí en mi texto, con que lean de la página 13 a la página 36, que las últimas ya son más bien como de bibliografía, con que lean de la 13 a la 32 vamos a entender estas tres posturas. Claro que a lo largo del texto las desarrolla en mayor medida. Ah, miren, y les traje el de Villoro que preguntaron la vez pasada, el de, iba a decir Juan, es el nombre del hijo, de Luis Villoro, el textito Creer, Saber y Conocer, que les digo que es un texto muy bonito, muy,
pues muy profundo me parece, pero es también epistemología pura desde otro planteamiento. Pero bueno, volviendo al punto. En este texto de Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales, Mardones y Ursúa plantean tradiciones y posturas epistemológicas que van desde lo empírico analítico, que son estos lentes monistas, lentes positivistas, y otra postura y tradición que es esta que veíamos como una parte más flexible, hermenéutica. Ya volví a ver otro error, perdonen. Hermenéutica, ahí está. Este, hermenéutica. Y esta otra postura donde, bueno, es más una identidad sujeto-sujeto de investigación, los lentes más flexibles y plantea una tercer postura que es más crítica, ¿vale? Entonces, a nuestra serie de oposiciones le vamos a agregar una oposición más que tiene que ver con estos verbos que les decía hace un ratito. A partir de estas posturas que veíamos acá, empírico-analítica y las otras, vamos a anunciar la postura del Erklären y el Verstehen. ¿Qué es el Erklären? La explicación. ¿Qué es el Verstehen? La comprensión. Hay dos grandes oposiciones dentro del campo de la ciencia humana y social que también nos invita a tener dos formas, dos lentes de mirar esas realidades. El Erklären viene de una tradición galileana y ojo, no es porque Galileo así la haya inaugurado, es porque los aportes de Galileo permiten ilustrar esta manera de explicar la realidad. Y el Verstehen proviene de una tradición aristotélica. Y de igual manera, no es que Aristóteles haya dicho así se tiene que llamar, sino que se inspira en los planteamientos que realiza Aristóteles para analizar las realidades. Y justo por eso hablamos de dos planteamientos diferentes acerca de las condiciones que han de satisfacer determinada explicación, comprensión que se pretenda denominar científica. Eso es algo muy importante. Vamos con la primera, el Erklären. ¿Por qué se llama así? Quedamos, viene de la tradición galileana, pero Galileo no es el padre de la tradición, sino es quien inspira el nombre de la tradición. Galileo Galilei, ¿qué hace? Cambia esas explicaciones cualitativas de Aristóteles por formulaciones matemáticas de Arquímedes. Revoluciona la ciencia al insistir que el lenguaje de la naturaleza es matemático. Por tanto, los fenómenos naturales podían y debían ser descritos y explicados mediante leyes matemáticas precisas, si no, no eran conocimiento científico. Por eso dice, la explicación científica de hecho, aquella que venga formulada en términos de leyes que relacionan fenómenos determinados numéricamente y que se haga un análisis experimental. Esta tradición es la tradición que nos heredan las ciencias sociales. En el momento histórico que ya veíamos, pues es cuando nos dicen, bueno, es que lo que es ciencia o la ciencia, más bien voy a replantear la formulación, lo científico es aquello que se mide con la vara de las ciencias naturales, punto. Entonces, si tú quieres hacer ciencia social científica, perdónenme ¿cómo se llama? El pleonasmo, si tú quieres hacer ciencia social y que sea validada como científica, te diría la tradición galileana, pues aplica leyes matemáticas precisas. Hace énfasis en la observación y experimentación. ¿Se acuerdan los insumos
o las posturas filosóficas, el empirismo y aquello que se centraba en los sentidos. Galileo defendió la importancia de la observación empírica y la experimentación controlada como métodos para obtener conocimiento científico válido. A través de sus experimentos, como los realizados con planos inclinados, caídas de objetos, Galileo demostró la falsedad de muchas ideas aristotélicas y establece leyes de la física, establecimiento de leyes. ¿Qué dice la tradición galileana? Bueno, que la tradición galileana tuvo un profundo impacto en la filosofía al promover una visión del mundo basada en la razón, ahí hay otro insumo filosófico, y la evidencia empírica. Por tanto, Galileo distingue entre cualidades primarias, forma, tamaño, movimiento, que pueden ser medidas y descritas, y cualidades secundarias, como color, sabor, olor, que eran subjetivas y dependían de la percepción humana. Al distinguir esto, pues él contribuye a objetivar la ciencia y separar el mundo físico y la experiencia subjetiva. Y para esta tradición galileana, el mundo físico, lo tangible, lo medible, lo comparable, lo matemáticamente explicable, pues era lo más importante y lo otro es experiencia subjetiva. Pero, pues ahí viene lo opuesto, ¿no? Que es este otro planteamiento aristotélico. Pero antes, siguiendo con la tradición galileana, hay este autor Augusto Comte, que creo que ya lo habíamos nombrado cuando hablábamos del positivismo, a él se le nombra como padre del positivismo y entonces a partir de esto que veíamos en este contexto histórico, en la revolución industrial, Augusto Comte plantea estas leyes universales del conocimiento y la sociedad. Entonces, es positivismo el planteamiento porque es real, porque es útil, porque es certero, porque es preciso. No es positivismo porque es de buena onda, no, es porque sirve para algo. Luego viene Durkheim, por favor, leamos a Durkheim si quisiéramos hacer estudios sociales de corte empírico analítico, de corte positivista, de este corte galileano. Lean, por favor, viene aquí adelante, las reglas del método sociológico. Es un texto maravilloso que me permite, o al menos nos permite, o al menos a mí me permitió, pues aprender a analizar las realidades sociales desde una perspectiva más objetivista. Y justo dice, bueno, es que hay que descartar prenociones, eso es algo importantísimo. Hay que plantearse una duda metódica, es decir, asumir una actitud mental donde no des por hecho que lo que ves lo conoces, sino mantener como justo esta duda, ¿no? Esta ignorancia respecto a lo que observo, aunque mis ojos ya lo hayan observado. Y entonces te dice algo muy frío, pero pues algo necesario. Hay que tratar los hechos como cosas, porque en esa medida, dice Durkheim, podemos tomar distancia. Y creo que son planteamientos muy valiosos, muy interesantes, si queremos llevar a cabo un estudio desde esta índole, ¿vale? Thomas Kuhn no necesariamente pertenece a este campo, sino que más bien como que empieza a poner en tensión esta concepción menos racional de la ciencia y te dice, pues es que las ciencias van evolucionando, no las podemos analizar de la misma manera. Y luego viene Popper con este planteamiento del falsacionismo, donde dice, a ver, si yo digo todos los cisnes son blancos, basta un solo enunciado de observación referido a una sola observación de un cisne negro para refutar. Y entonces yo diría, no todos los cisnes son blancos. Y entonces si este enunciado soporta la falsación, dice este Popper,
es científico. Si no soporta la falsación, no es científico, pero sigue perteneciendo a este enfoque empírico analítico de tradición galileana y de corte positivista. Y bueno, lo que ya veíamos con Durkheim, este texto, Las reglas del método sociológico, también es un librito muy chiquito, valdría la pena que lo leyeran. Y ahora vámonos con la tradición aristotélica, el Verstehen, la comprensión. E insisto, no se llama aristotélica porque Aristóteles le haya puesto así, sino porque se funda o se sustenta en las ideas aristotélicas. Y entonces, desde este planteamiento se concibe a la ciencia como una explicación teleológica. ¿Qué es lo teleológico? Lo que está orientado a los fines. La explicación científica solo se distingue cuando se logra dar razones de hechos o fenómenos y cuando la explicación implica un camino inductivo-deductivo. La otra tradición es deductiva. Lo que existe en los fenómenos tiene que caber en la teoría sí o sí. Por eso es deductiva. Pero desde este planteamiento aristotélico del Verstegen, la explicación te diría no, puede que la teoría ni siquiera me alcance para analizar la realidad. Entonces puede existir un planteamiento inductivista que a partir del fenómeno o los fenómenos sociales emerja la teoría. Y a eso le vamos a llamar teoría fundamentada, que desde el fenómeno, desde el hecho social, emerjan esas teorías. La lógica aristotélica, Aristóteles desarrolló un sistema lógico formal que incluye la teoría del silogismo. Esto es un sistema basado en la deducción que domina el pensamiento occidental durante siglos y justo a partir de esto plantea el método inductivo. Enfatiza la importancia de la observación para obtener principios generales y que podrían aplicarse en casos particulares, un poco lo que dice Bourdieu con esta frase tan bonita, que un caso particular de lo posible bien armado puede ser un caso, puede dejar de ser un caso particular y poderse ampliar. Y aquí viene este planteamiento inductivo-deductivo. Y también plantea que para explicar un fenómeno, Aristóteles propone cuatro tipos de causas: material, de qué está hecho; formal, forma, esencia. Fíjense cómo tocamos cosas muy subjetivas, cualitativas; quién o qué lo produjo, un asunto contextual; y el propósito o el fin. Por eso hablamos de la teleología, eh, lo- los fines con los que está hecho. Y bueno, un autor, así como ahorita le recomendaba a Durkheim con las reglas del método sociológico, el autor recomendado, bueno, aquí hay varios. Los autores recomendados para este planteamiento es Weber, este también sociólogo que plantea la sociología comprensiva, y él plantea los tipos ideales, ¿no? Y entonces reconoce el significado de la acción social, el sentido que se le da a lo que ocurre, y justamente habla de esta conexión entre sentido y motivo. Habla de la comprensión del sentido en la acción y de la comprensión explicativa que se da en nuestras acciones. Y el tipo ideal implica poder vincular el análisis empírico, lo que hacemos, con lo que nos significa. Y entonces, si yo voy a analizar por qué hay más motivación en la empresa cuando festejamos todos los meses los cumpleaños. Igual estoy siendo pura burrada porque no sé, pero Weber te diría, a ver, vamos a identificar qué implicaciones hay en el sentido y en el significado cuando hay una acción, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son estas probabilidades típicas de que una empresa pueda ser exitosa cuando genera un clima laboral amigable, ¿no? Y entonces, él se va más como justo al sentido y al significado. Otro autor
que les recomiendo muchísimo es Alfred Schutz. Este autor es así bien bonito, porque él también se centra en el significado de la acción social y analiza el mundo de la vida cotidiana, realza el valor del sentido común, o sea, él retoma el primer nivel de conocimiento que veíamos, el conocimiento de sentido común o vulgar, como un valor, bueno, retoma el valor de este primer nivel de conocimiento como un tipo de conocimiento rico, porque da cuenta, pues, de cómo a partir de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que opinamos, pues se puede en cierto sentido materializar nuestra experiencia vivida. Dice Schutz que la realidad social es la suma total de objetos y sucesos dentro del mundo social, cultural, tal como los experimenta nuestro pensamiento de sentido común de quienes vivimos en su existencia cotidiana con nuestros semejantes, con quien nos vinculamos a partir de múltiples relaciones de interacción. Es el mundo de los objetos culturales e institucionales en el que todos hemos nacido y dentro del cual nos movemos y tenemos que entendernos. Si quieren leer algo bonito desde esta perspectiva, lean a Alfred Schutz. Por ahí también está Gadamer y Wittgenstein. Gadamer es otro de los autores icónicos. Él plantea la idea de el círculo hermenéutico, de cómo comprender a partir de contemplar el todo y deshacerlo en sus partes. Justamente por eso también Gadamer habla del papel tan importante de la interpretación, qué significa el discurso dentro del contexto. Y bueno, Wittgenstein ha tenido como a lo largo de su trayectoria, voy a decirlo así, varias vidas. Wittgenstein primero fue del otro bando, del bando este, galileano, pero tiempo después se pasa para este bando porque también le da significado a las palabras que se obtienen a partir de pues las implicaciones comunicativas. Entonces, aquí también hay otro planteamiento interesante desde esta otra postura. Y entonces aquí tenemos al menos dos paradigmas importantes que implican posiciones teóricas, metodológicas y ontológicas para analizar las múltiples realidades. Y del Erklaren y el Verstegen podemos hablar entonces desde esta oposición del positivismo y para no hacernos bolas entre el hermenéutico, fenomenológico, lingüístico, naturalista, vamos a llamarle interpretativismo. Y por eso le pongo un asterisquito, porque la palabra interpretativismo engloba todo lo demás. Y entonces, ¿qué implica hablar de la postura del Erklaren versus postura del Verstegen? Implica hablar del positivismo versus el interpretativismo. El positivismo va a rechazar especulaciones metafísicas y el interpretativismo va a reconocer el sentido, el significado de la acción humana. Son dos planteamientos totalmente distintos. El positivismo persigue la tradición galileana, hay una forma, un solo método, por eso hablamos del monismo metodológico, recupera el modelo de las ciencias naturales y exactas, plantea la explicación causal, si A más B da C, plantea también la importancia del control y el dominio de la naturaleza, la manipulación y control de variables. Desde luego que parte de una razón instrumental, aspira a formular leyes que incluso permitan sostener la comprobación y la verificación. El interpretativismo evidentemente rechaza esa postura y plantea una identificación afectivo-mental, reconoce los sentimientos, motivos, valores, pensamientos y considera que el mundo es un mundo cultural, histórico del ser humano y que cuando analizamos puede existir una identidad sujeto-objeto de estudio, donde se plantean hechos particulares y desde luego persigue una tradición aristotélica de la ciencia.
El positivismo, este es el texto que les decía de Rafael Vizquerra, que no me acordaba su nombre y que lo leí, lo tengo aquí atrásito, dice que este texto, cuando plantea el positivismo, señala que, bueno, la idea del positivismo es entender que el mundo es objetivo e independiente de quienes lo conocemos. Acuérdense del insumo filosófico que revisábamos, que todo está allá afuera e independiente de las ideas, el materialismo. Está constituido por fenómenos que tienen un orden, el cual puede descubrirse a partir de la observación sistemática y la utilización de métodos científicos para explicar, predecir y controlar. Ahí vemos la explicación de Fidias Arias, por eso le poníamos un tachecito. Y no es que estuviera del todo mal, pero estaba sesgado a un modelo positivista. Existe una clara separación entre sujetos, objetos, hechos y valores. Quien investiga debe de interesarse por los hechos, nunca por los valores. O sea, sí quiere que nos pongamos esa bata blanca, que nos blinde de toda interpretación subjetiva, pero en las ciencias sociales no es imposible, pero es un reto importante. El mundo social es similar al mundo natural, existen más regularidades que se puedan explicar causa-efecto. El objeto de investigación es común a las ciencias naturales y sociales, y todas las ciencias están basadas en un mismo método para conocer el mundo. Por tanto, las ciencias naturales y sociales tienen una metodología y una lógica en común. Sin embargo, evidentemente hay críticas porque a pesar de poder usar esta perspectiva epistemológica, postura, paradigma, pues podemos caer en un peligro del reduccionismo, donde sacrifiquemos en el mundo social dimensiones muy subjetivas, pero igualmente muy valiosas, significados, códigos, dimensiones ideológicas, sociales, culturales, políticas. La naturaleza de los fenómenos es compleja, cambiante, dinámica, y también podemos sacrificar todo esto. Otra crítica importante es que fomenta una separación entre teoría y práctica. Por aquí camina el método y por acá camina la realidad. Y entonces pues también ahí, si asumimos una postura positivista, podemos caer en ese riesgo de fragmentar. No había visto el reloj. Y ahí voy. Mardones y Ursúa hacen una crítica que me encanta. Dice, si los positivistas entendieran que las ciencias históricas y sociales, el verdadero interés es comprender los fines y motivos por los que acontece un hecho, estaríamos en el camino de la complementariedad de los métodos. Y otra que me gusta más, el positivista, esta es importantísima, el positivista no advierte que en su percibir, que su ver y percibir está mediado por la sociedad en la que vive. Y si renuncia a esto, se condena a percibir apariencias. Esta última me encanta. En un minuto me voy a volcar en este segundo paradigma. Igual lo retomamos la siguiente sesión, no se angustien. El siguiente paradigma, que le llamamos interpretativo, ya dijimos que también se conoce como hermeneuta, fenomenológico, naturalista, y estos autores le llaman, ahí les va, le llaman postura fenomenológica, hermenéutica y lingüística, o sea, así se llama el título del capítulo. Bueno, esta otra postura es la postura opuesta, que plantea justamente pues que la naturaleza de las ciencias sociales es holística, dinámica, simbólica, que el contexto finalmente es un factor constitutivo, porque el contexto también es un asunto determinante desde la ciencia social. El objeto de investigación va a ser la acción humana y por tanto la acción social, sus causas, sus acciones,
todo lo que implica el significado. El objeto de construcción teórica es la comprensión hacia los fines antes que una explicación causal. Y la objetividad sí se alcanza, pero tiene que ver con un significado subjetivo que adquiramos quienes participamos en ella. Antes de pasar al siguiente paradigma, quiero cerrarlo aquí. Quiero platicarles así de manera expresa una experiencia de una compañera, de una colega investigadora, que ella trabaja con mujeres de espacios periurbanos. Un espacio periurbano son estas colonias o sí, creo que fuera de la Ciudad de México no le llamamos delegaciones, sino colonias, ¿no? Estas colonias que ni son de la urbe, pero que no pertenecen a un contexto rural, sino que están como a las afueritas, ¿no? Y entonces platicaba que en una de sus entrevistas eh, platica con una mujer y le dice, bueno, ¿y cómo es la relación en su casa con su esposo? Ah, no, fíjese, mi esposo me quiere mucho. Yo siento que me respeta mucho. La verdad es que estoy muy feliz. Y entonces le dice, ah, ok, pues platíqueme más, ¿cómo es que siente que le demuestra ese respeto, que le demuestra que la quiere? No, pues fíjese que sí me respeta mucho. Es más, cuando se va a tomar y regresa a la casa y regresa con otra mujer, me respeta tanto que hasta me pide que me salga de mi casa para que él esté con la mujer y yo esté afuera y entonces así me respeta, ¿no? Obviamente, muchas personas dijimos, ¿cómo es posible? Es el significado de la acción humana. Decía nuestra colega, dice, pues yo la quería sacudir, ¿no? Y le quería decir, pues, ¿cómo que eso es tu noción de respeto? Esa es su noción de respeto, porque hablamos de un contexto, porque hablamos de un espacio, porque hablamos de una visión particular de la vida. Y más allá de criticar, o no de criticar, de evaluar moralmente si eso es bueno o malo, más bien estamos analizando la construcción simbólica, significativa del amor o del respeto que tengan determinadas personas que viven en determinados contextos con determinadas características particulares, culturales, económicas, escolares, tal. ¿Me explico? Entonces, eso es la parte, esta es la parte rica de este paradigma interpretativo. El paradigma positivista analizará ingreso económico, analizará satisfacción de vida, pero este otro paradigma va a analizar el significado de la acción social y eso lo convierte en un asunto muy rico, pero extremadamente complejo, ¿vale? Se nos acabó el tiempo. Nos falta revisar un tercer paradigma, pero me dio gusto que llegamos al segundo porque son estos dos contrapuestos. El tercer paradigma es producto de un ejercicio dialéctico que ocurre entre los dos anteriores y es una postura crítica que vamos a revisar la semana entrante y que ustedes van a adelantarse un poquito con la lectura propuesta para la actividad. Justamente se acaba de publicar ahorita porque lo programé para las 9. Esta actividad es un artículo escrito por una servidora donde justamente hace una recapitulación entre la falsa dicotomía entre elegir postura A o elegir postura B. Hay un tercer paradigma, una tercer postura llamada eh, paradigma crítico. Es que me estaba acordando cómo le llamaba Ursúa. Ursúa sí le llama crítico, pero ya saben que estos autores son medios rebuscados. Le llaman postura dialéctica o crítico hermenéutica. Dejémoslo en postura crítica y uno de los autores que nos permiten hacer como esta
esta articulación dialéctica, pues es Pierre Bourdieu. Entonces, les comparto este textito por plataforma, por más bien Google Classroom, para que le den lectura y a partir de ello hagamos un breve reporte y la siguiente sesión analizamos nuestro tercer paradigma y cómo estos tres paradigmas nos dan planteamientos metodológicos que nos permiten comenzar a pensar en el esbozo de un proyecto de investigación. Perdónenme estos 5 minutos extra, pero para mí era importante platicarles todo esto. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. No, todo muy claro, doctora. Gracias, gracias Lulú, gracias Yamiret. Perfecto. Bueno, pues entonces ya está publicada la actividad. Ya saben, cualquier cosa, ahí también estoy pendiente del correo electrónico. Gracias, Rosy. Perfecto, pues que tengan una bonita noche. Descansen, Gracias, doctora. cuídense. Gracias a ustedes, gracias, Vani. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la Gracias, próxima. bonita noche. Igualmente para Bye. Gracias. todos. Bye.